David, el pastor de Belén, es uno de los personajes más fascinantes de la historia bíblica. Su vida está marcada por contrastes, desde ser el más joven y olvidado hasta convertirse en un rey aclamado. De héroe que derrotó gigantes a un hombre que enfrentó sus propias debilidades y errores. Su trayectoria es una historia de coraje, fe y redención, que nos muestra cómo Dios elige y prepara a personas comunes para cumplir propósitos extraordinarios. Entre victorias gloriosas y momentos de profundo arrepentimiento, el camino de David nos deja enseñanzas que siguen vigentes hasta hoy, inspirándonos a enfrentar nuestros desafíos con fe y con un corazón siempre dirigido a Dios. Suscríbete al canal para conocer más historias bíblicas emocionantes y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Si te gusta nuestro contenido, no olvides dejar un me gusta y compartirlo. Era un día como cualquier otro en Belén, un pequeño pueblo en las colinas de Judá, rodeado de campos dorados y brisas que transportaban el dulce aroma de la tierra. Allí vivía Jesé, un hombre trabajador y sencillo, padre de 8 hijos. Cada uno de ellos parecía haber encontrado su propio camino bajo la atenta mirada de su padre. Sin embargo, el menor, un niño llamado David, tenía algo especial. No era tan fuerte ni imponente como sus hermanos mayores, pero poseía una esencia única que lo hacía imposible de ignorar. Mientras sus hermanos ayudaban a Jesé en las cosechas o se preparaban para la batalla, David pasaba sus días en el campo cuidando las ovejas. Desde la distancia se podía escuchar su voz cantando, resonando en las montañas, mezclándose con el balido del rebaño y el susurro del viento. Componía canciones sobre las estrellas, los valles y el Dios que siempre parecía estar cerca, incluso en el silencio absoluto. Ser pastor no era una tarea sencilla. Bajo el sol abrasador del día y el frío cortante de la noche, David enfrentó desafíos que forjaron su valentía. En una ocasión, mientras vigilaba su rebaño, escuchó un rugido amenazante. Un león hambriento se acercaba, dispuesto a arrebatar una de sus ovejas. Sin dudarlo, el joven se armó con su honda y con una fe inquebrantable enfrentó y derrotó a la feroz bestia. Para él, no se trataba de un acto de valentía extraordinaria, sino de un deber natural, proteger a aquellos que le habían sido confiados. Sin embargo, sus hermanos no veían grandeza en su labor. Para ellos, pastorear ovejas era una tarea insignificante y a menudo se burlaban de él, convencidos de que ese era el único lugar al que pertenecía. Lo que ellos desconocían era que, en las colinas de Belén, un plan grandioso ya estaba en marcha. Mientras David cuidaba el rebaño, Dios lo estaba preparando para un propósito mucho mayor. Escuchó la voz de Dios. El trono que ocupaba era como un vacío y su corazón, consumido por el orgullo y el miedo, comenzó a alejarse del propósito para el cual había sido llamado. Fue entonces cuando Dios habló al profeta Samuel: «Llene el cuerno de aceite y vaya a Belén. Entre los hijos de Jesé, yo he elegido un rey para mí». Samuel se fue con pasos firmes, pero con el corazón triste. Al fin y al cabo, ¿cómo podría ungir a un nuevo rey? Mientras Saúl aún reinaba, era una misión rodeada de riesgos, pero también de misterio. Cuando llegó a la casa de Jesé, fue bienvenido con reverencia. La noticia de su llegada se extendió rápidamente por toda la ciudad y la familia estaba alborotada. Jesse reunió a sus hijos. El mayor al frente, alto, fuerte y con fuerte presencia, parecían guerreros entrenados para los hombres de batalla que podían llevar la corona con autoridad. Cuando Samuel miró a Eliab, el primogénito, pensó para sí mismo: seguramente este es el elegido del Señor. Pero en un susurro al corazón del profeta, Dios respondió: no consideres ni su apariencia ni su altura,
el hombre ve esto, está ante tus ojos. Pero veo el corazón de cada uno de los hijos de Jesse pasar ante Samuel. Pero nadie estaba confundido. El profeta preguntó si eran todos. Estos son sus hijos. Jesse dudó como si hubiera algo insignificante que mencionar y el menor respondió: todavía está desaparecido. Está cuidando las ovejas que le enviaron. David vino corriendo del campo con la piel bronceada y los ojos brillando como carbones. Se veía pequeño, pero había algo en él que le daba un aire de grandeza escondida que Samuel no necesitaba. Simplemente tomó el cuerno de aceite y lo derramó sobre la cabeza de David. En aquel momento, cuando algo invisible y poderoso agarró a los días del joven, Pastor y David, aunque ya había sido ungido por Samuel, seguía con su rutina en el campo como si nada hubiera cambiado. Todavía le cantaba a sus ovejas: me enfrenté a los animales salvajes, y sin embargo, la presencia de Dios se sentía en cada rincón de los montes, pero el mundo que nos rodeaba no era tan pacífico. Los filisteos, enemigos de Israel, avanzaron con fuerza liderados por un guerrero que parecía más un monstruo que un hombre: Goliat. El gigante de Gat era un espectáculo aterrador. Su armadura, su lanza brillaba al sol, parecía un árbol, y su voz resonó como trueno en los valles. Durante 40 días desafió a Israel, burlándose de Dios y de su pueblo. En aquel tiempo David no estaba en el campo de batalla, pero en casa su padre Isaí le pidió que llevara comida a sus hermanos que estaban en el ejército de Saúl. El obediente David salió cargando pan de queso, y su curiosidad juvenil cuando llegó al campamento, la diligencia que David llegó al campamento y encontró al ejército de Israel aterrorizado, escondido como hojas al viento ante las palabras de Goliat. Indignado preguntó: ¿cómo se atreve este hombre a insultar al ejército del Dios viviente? Su valentía pronto llamó la atención y sus palabras llegaron a oídos del rey Saúl. Cuando el monarca lo llamó a su tienda, esperaba ver a un guerrero experimentado, pero solo encontró a un joven pastor. Sin embargo, David trajo consigo una confianza inquebrantable. El Señor que me rescató del león y del oso me entregará a este filisteo, declaró. Saúl intentó equiparlo con su armadura, pero era demasiado pesada. David se negó. No necesitaba espadas brillantes ni protecciones imponentes. Su arma sería la de siempre: su honda, algunas piedras y su fe. Luego bajó al valle. El silencio cayó sobre ambos ejércitos mientras el joven caminaba con pasos ligeros pero decididos hacia Goliat. Parecía una hoja delante de un tronco, pero algo en los ojos de David perturbó incluso al propio gigante. Hizo girar su honda 1, 2, 3 veces. Luego, como una chispa en la oscuridad, arrojó la piedra. El impacto contra la frente de Goliat sonó como un trueno. El gigante, que una vez se burló de Israel, cayó con un estrépito que sacudió la tierra. Un silencio pesado se apoderó del valle, como si hasta el viento se hubiera detenido a mirar. David corrió hacia el cuerpo del filisteo, tomó su enorme espada y completó el acto que sellaría su victoria. El ejército de Israel estalló en celebración, mientras los filisteos aterrorizados huyeron como hojas arrastradas por una tormenta. Ese día, David dejó de ser solo un pastor. Su valentía lo elevó ante los ojos del pueblo y lo convirtió en un héroe nacional. Cuando regresó al campamento, llevaba la cabeza de Goliat como un trofeo. Llevado ante Saúl, el rey, impresionado, preguntó: ¿de quién eres hijo? La respuesta de David fue sencilla, pero cargada de significado: soy el hijo de Isaí, de Belén. En esa sencillez había una fortaleza que Saúl nunca entendería. Con la victoria, la fama de David se extendió
Rápidamente, las canciones sobre él resonaron en todo Israel. Saúl mató a miles, pero David mató a decenas de miles. Pero para el rey, estos versos fueron como espinas clavadas en su piel. Su orgullo e inseguridad convirtieron su admiración inicial por David en envidia. David, a su vez, no buscó la gloria. Su presencia en palacio fue discreta. Se desempeñó como músico, tocando el arpa para calmar los tormentos de Saúl. Pero ni siquiera sus suaves melodías pudieron apagar el fuego de los celos que ardía en el corazón del rey. El palacio, que iba a ser un refugio, se ha convertido en un lugar peligroso, lleno de miradas sospechosas e intenciones ocultas. Y con el tiempo, la hostilidad de Saúl creció. Abrumado por la ira, el rey empezó a ver a David como una amenaza a su trono. La ira de Saúl se volvió incontrolable. Intentó quitarle la vida a David más de una vez, arrojándole lanzas durante las noches de tormento. El rey, que antes lo había acogido, ahora veía al joven como una amenaza constante. Para David, cada día era una batalla silenciosa, no contra gigantes o ejércitos, sino contra la paranoia de un rey enloquecido por los celos. En medio de este caos surgió un vínculo improbable. Jonatán, el hijo de Saúl, se convirtió en el mejor amigo de David. Eran muy diferentes. Jonatán, príncipe heredero con todos los derechos al trono. David, un sencillo pastor sin linaje noble. Sin embargo, entre ellos floreció una amistad pura y verdadera, desafiando toda lógica. Jonatán vio en David algo que ni siquiera Saúl podía ver: un corazón moldeado por Dios, destinado a algo más grande. Esta amistad no era solo compañerismo, sino una alianza sellada por promesas. Jonatán reconoció que el trono de Israel no le pertenecía y con humildad aceptó este destino. En un gesto cargado de significado, entregó su manto real a David y declaró: «Tú serás rey de Israel y yo seré tu segundo». Sus palabras fueron como un susurro de lo que estaba por venir. Mientras tanto, Saúl intensificó su persecución. David tuvo que huir, dejando atrás la comodidad del palacio y los campos de Belén. Corrió hacia el desierto, donde solo las montañas y las cuevas podían esconderlo de la ira del rey. Aún así, a pesar de que lo estaban persiguiendo, David se negó a levantar la mano contra Saúl. El que una vez había sido su protector todavía era el ungido de Dios, y David lo respetaba con una determinación que pocos entenderían. En las cuevas oscuras, entre noches frías y el eco lejano de los pasos de sus perseguidores, la soledad moldeó a David. Pero no se quedó solo. Poco a poco, otros empezaron a seguirlo. Hombres desesperados, endeudados, rechazados por la sociedad. En el desierto se empezó a escribir un nuevo capítulo. El desierto era vasto e implacable, pero también lleno de lecciones. Cada grano de arena parecía susurrar secretos de resistencia. Cada cueva ofrecía un refugio silencioso. Y no fue solo soledad lo que David encontró allí. Un grupo inesperado comenzó a formarse a su alrededor. Hombres de todas partes, atraídos por algo que ni siquiera entendían. Eran inadaptados, insatisfechos con las condiciones de Israel bajo el reinado de Saúl. Pero bajo el liderazgo de David encontraron un propósito. Les enseñó con paciencia, les mostró cómo luchar y vivir con honor. El pastor que una vez cuidaba ovejas ahora pastoreaba almas. Con el paso del tiempo, muchas historias sobre David se difundieron por todo el desierto. No solo guió a quienes lo siguieron, sino que compartió su pan y ofreció esperanza a quienes lo perdieron todo. En medio de días difíciles nació una hermandad, forjada en la confianza y la resistencia. Mientras tanto, Saúl no descansaba. Obsesionado con capturar a David, el rey continuó su incansable persecución.
Pero a pesar de que fue perseguido, David nunca permitió que el odio dominara su corazón. Una noche surgió una rara oportunidad. Escondido en lo profundo de una cueva, David encontró a Saúl desprotegido. Sus hombres lo alentaron a atacar, diciendo que esta era la oportunidad que Dios le había dado para acabar con su perseguidor. Sin embargo, en lugar de derramar sangre, David solo cortó un trozo del manto del rey, demostrando que su intención nunca fue la venganza, sino esperar el tiempo de Dios. Aunque vivió como fugitivo, David comenzó a construir algo mucho más grande de lo que él mismo imaginaba. Su confianza creció, no solo como guerrero, sino como líder y hombre de fe. Quienes lo siguieron no eran solo soldados a su lado, eran hombres que creían en él y en la promesa divina que tenía para sus vidas. El desierto, con todos sus desafíos, sirvió como escenario. Con cada batalla, David se hizo más fuerte. Pasó el tiempo y el escondite se convirtió en un verdadero refugio para crecer. Los hombres que alguna vez fueron inadaptados se convirtieron en un ejército leal e intrépido, formado por el liderazgo de un pastor que aprende a confiar completamente en Dios. Mientras tanto, Saúl se hundió cada vez más en su propia ruina. Su paranoia y decisiones apresuradas debilitaron a Israel, lo que llevó a tiempos difíciles. Finalmente, en una batalla contra los filisteos, el rey y sus hijos, incluido Jonatán, cayeron. La noticia llegó a David rápidamente, como un viento oscuro que atraviesa el desierto. La pérdida de Jonatán fue un golpe devastador. El joven se rasgó la ropa y lloró amargamente. Su mejor amigo, el que le dio su propio manto real, ahora estaba muerto. Pero en medio del dolor, una nueva responsabilidad quirúrgica. El trono de Israel estaba vacío y todas las miradas se volvieron hacia David. Aún así, no reclamó el reino de inmediato. David siempre esperó el tiempo de Dios. Fue en Hebrón, ciudad de la tribu de Judá, donde fue proclamado rey por primera vez. Su reinado comenzó modestamente, gobernando solo sobre Judá. Durante 7 años y medio, David gobernó sabiamente, ganándose la confianza del pueblo. Mientras tanto, el resto de las tribus de Israel estaban bajo el mando de Is-Boset, hijo de Saúl. El reino, dividido y debilitado, parecía aterrador. Pero David sabía que la unificación de Israel llevaría tiempo. No tenía prisa, pues su fuerza no estaba solo en su espada, sino en la paciencia y la confianza de que, en el momento oportuno, Dios cumpliría su promesa. David destacó como guerrero, pero su visión va más allá de las batallas y los territorios conquistados. En 1900, su mente había un sueño más grande, una nación unida bajo el Dios vivo. Cuando finalmente llegó el día en que todas las tribus de Israel lo consideraron rey, tomó la decisión de cambiar el futuro del reino. Su mirada volvió a Jerusalén, ciudad estratégicamente situada, pero todavía ocupada por los jebuseos. Era hora de conquistarlo y transformarlo en algo mucho más grande que un simple centro político. Sería el corazón de Israel. Desde lejos, David contemplaba Jerusalén con los ojos brillando de determinación. La ciudad, situada en lo alto de una colina, era como un placer protegido por imponentes murallas. Los jebuseos, confiados en su fortaleza, se burlaron de David, diciendo que incluso los ciegos y los cojos podrían defender sus muros contra él. Pero David no se dejó intimidar. Sabía que esa ciudad debía ser suya, no por vanidad, sino porque entendió que era el lugar adecuado para establecer el centro del reino. Con estrategia y coraje, David dirigió a su ejército en un ataque decisivo. Sus hombres eruditos y decididos encontraron un camino secreto a través de la fuente de agua de la ciudad. Un detalle que los jebuseos nunca habían previsto. Cuando salió el sol, el estandarte de David ondeó sobre Jerusalén.
Fue una victoria monumental, pero también el comienzo de algo mucho más grande. La ciudad ya no se llamaba Jebús, ahora era Jerusalén, la ciudad de David. Pero su plan va más allá de la conquista militar. Quería transformar Jerusalén en un símbolo, el corazón espiritual, político y militar de Israel. Desde las murallas de la ciudad inició un plan, no solo de guerras, sino de alianzas, victorias y un futuro que reflejaba la gloria de Dios. Sin embargo, la unificación del reino todavía compromete la obra. David primero fortaleció las fronteras, sometió a los enemigos y consolidó la unidad del pueblo. Promovió sus campañas militares y sus victorias resonaron en toda la región. Bajo su liderazgo, Israel se convirtió en una potencia. El pastor de Belén era ahora conocido como uno de los reyes más grandes de su tiempo. El reino floreció como nunca antes. Jerusalén, una ciudad conquistada, era ahora el vibrante centro de Israel, rebosante de vida, comercio y celebraciones. La gente se sentía segura y las fronteras estaban protegidas, pero en medio de tanto esplendor, el corazón del rey comenzó a flaquear. En un momento de debilidad, David tomó la decisión de cambiar su vida para siempre. Era primavera, la época en la que los reyes solían ir a la guerra. Pero esta vez David decidió quedarse en Jerusalén. Y una tarde, mientras paseaba por la terraza de su palacio, sucedió algo que marcó su historia para siempre. Desde la terraza de su palacio, David vio algo que debería haber ignorado. Sus ojos se vieron atraídos por una escena que cambiaría su historia para siempre. Abajo, Betsabé se bañaba en los tejados vecinos. Ella era hermosa y David fue creado por un deseo abrumador. En lugar de apartar la mirada, cedió al intento. Él llamó su presencia hacia la suya y lo que comenzó como un impulso, pronto se convirtió en algo mucho más serio. Betsabé estaba casada con Urías, un soldado leal que luchó en las filas del ejército de David. Cuando ella envidió la noticia de que estaba embarazada, el rey, presa del pánico, intentó encubrir su error. Enviado llamó a Urías para que regresara de la batalla, con la esperanza de que pasara la noche con su esposa y así le asignarían el hijo. Pero Urías, en su lealtad, decidió regresar a su casa mientras sus compañeros aún estaban en un campo de batalla. Ante esto, David tomó una decisión aún más oscura. Ordenó que colocaran a Urías en el frente, donde los combates eran más feroces, asegurando así su muerte. Llegó la noticia de la caída del soldado y David tomó a Betsabé por esposa. Sin embargo, lo que parecía un secreto enterrado era desesperado a los ojos de Dios. El profeta Natán se alejó del rey y le contó una parábola sobre un hombre rico que robó la única oveja de un hombre pobre. Indignado, David condenó al hombre de la historia sin darse cuenta de que en realidad Natán estaba hablando de él. Entonces el profeta declaró: «Tú eres ese hombre». Sus palabras fueron como un golpe directo al alma del rey. David se arrepintió profundamente y clamó a Dios pidiendo perdón, pero las consecuencias de su pecado no pudieron evitarse. En los años que transcurrieron, el peso de sus decisiones marcó su vida y su reinado. La familia que parecía prometer continuidad y fortaleza se convirtió en escenario de conflicto. Sus hijos estaban consumidos por los celos, la traición y la tragedia, lo que le provocó al rey más dolor del que podía soportar. Entre estos conflictos, Absalón, uno de sus hijos más queridos, se rebeló contra él, liderando una revuelta que sacudió el reino. David, ahora mayor, se vio obligado a huir de Jerusalén, la misma ciudad por la que gastó tanto para conquistar. Mientras caminaba descalzo por las colinas, escuchando los gritos de la gente, se le rompió el corazón.
«Hijo mío, Absalón, ojalá hubiera muerto en tu lugar», se lamentó David. A pesar de todo el dolor y las caídas, continúa. Su misión aún no estaba completa. Incluso entre las sombras, su visión es clara: construir algo más grande que él mismo. En los últimos años de su vida, se dedicó a preparar todo para la construcción del templo, casa del nombre de Dios, lugar de inspiración para todas las generaciones de Israel. Aunque no pudo construirlo con sus propias manos, reunió materiales, hizo los planos y entregó las instrucciones a su hijo Salomón, quien completaría la obra. Cuando sus días llegaron a su fin, David descansó. Él había hecho su parte. Historia de David no se trata solo de logros o derrotas, sino de un corazón que buscó a Dios, incluso en medio de errores y tropiezos. Fue sepultado en Jerusalén, ciudad que conquistó y amó el corazón de su reino. El pastor, el guerrero, el poeta, el rey. Su vida fue un mosaico de momentos compartidos con Dios, una historia tan humana como divina. David no era perfecto. Sus errores fueron tan grandes como sus victorias, demostrando que estaba hecho del mismo barro que cualquier otro hombre. Pero lo que lo distinguió fue la forma en que regresó a Dios. Incluso en los momentos más oscuros, buscó sinceramente la redención. Su vida fue como un canto lleno de altibajos, pero buscando siempre la nota más alta de fe. La historia de David nos enseña que Dios no elige a los perfectos, sino a los que tienen un corazón dispuesto. El más pequeño entre sus hermanos, el pastor olvidado, fue elegido no por su fuerza, sino por su corazón. E incluso cuando cayó, ya sea por orgullo, deseo o miedo, su disposición a arrepentirse y buscar el perdón que se le había otorgado fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. David nos enseña que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la presencia de la fe. Tenía ejércitos gigantescos, pero también batallas internas que requerían una fuerza aún mayor. Su historia nos recuerda que el éxito no se mide por la ausencia de obstáculos, sino por lo que hacemos después de caer. Quizás la lección más importante de todas sea la del legado. David nunca vio el templo que soñaba construir, pero preparó el camino para que otros lo lograran. Nos enseña que nuestras vidas son parte de algo más grande. Lo que plantamos hoy puede florecer para las generaciones futuras. Así continúa la historia de David, no solo en las páginas de la Biblia, sino en los corazones de quienes ven en sus fracasos y triunfos un reflejo de sus propios viajes. Su vida nos invita a caminar con valentía, buscar a Dios en todo y, sobre todo, nunca renunciar a dejarnos moldear por el propósito divino. Si te gustó la historia de David y quieres seguir siguiendo otras historias de fe y superación, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus amigos y familiares. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploremos las poderosas lecciones de la Biblia.